Saludos amigos. Vamos a continuar con nuestra lectura de este libro, Guía de Perplejos o Descarriados. Vamos a ver qué más tiene para mostrarnos, para educarnos el Rambam. Hasta este momento, los temas que hemos podido abarcar, los capítulos, nos está permitiendo diferenciar entre algunos términos que se utilizan para describir cosas físicas y a su vez tienen una aplicación a Hashem. Y dentro de estas palabras, cuando son referidas a Dios, el Rambam nos dice, no significa que Él es corpóreo, aunque puedan tener una aplicación para referirse a objetos físicos, cuando se usan para Hashem, se debe optar por solamente captar como que la esencia de la expresión, sin pensar que Hashem es corpóreo. Conforme avancemos, nos vamos a dar cuenta que lo que está haciendo el Rambam es un trabajo de preparación para el lector de la Torah, porque después va a desarrollar él una filosofía acerca de la creación, va a intentar explicar acerca de la unicidad de Hashem, de su incorporeidad, pero desde un punto de vista, perdón, filosófico, y es necesario primero darnos a conocer que el hebreo, cómo se aplican algunos términos que se refieren a Hashem. Esta es la labor que estamos empezando a visualizar en este trabajo que hace el Rambam. Espero que sea lo suficientemente claro. Estamos leyendo el libro, capítulo por capítulo, y apoyándonos también con estas diapositivas. Tenemos por acá guía de perplejos o descarriados. Ahí está. Y tenemos la diapositiva en sí. Permítanme un momento. Ahí está. ¿Qué vemos en pantalla? Lo siguiente, dice el libro primero de la espiritualidad de Dios. Vamos en el capítulo 25. O con este capítulo 25 iniciaría nuestra lectura de esta tarde. Dice, ¿cómo se aplica el verbo shahan, morar? ¿Cómo se aplica ese verbo shahan a Dios? ¿Qué significa que Él more, que Él habite en determinado lugar? A ver aquí, ocultar, ya está. El capítulo 26 dice en qué sentido se atribuye movimiento a Dios. No sé si hasta ahora sea para nosotros fácil ir identificando lo que implica esclarecer estos puntos. Por ejemplo, si alguien dice que Hashem se movió, que descendió, que estaba aquí y después se fue a otro lado, ¿eso qué significa? Hay puntos de vista, percepciones acerca del Creador, donde se afirma que Él está en todos lados, que Hashem está presente en todo lugar. Si eso es cierto, ¿para qué necesitaría moverse? Si Él está presente en todos lados. Fíjese cómo poco a poco nos vamos acercando a un punto de vista filosófico, lo que implica el lenguaje y nuestra lucha como creyentes, nuestro desafío, como lectores de la Biblia, de la Torá, cómo podemos entender estas narraciones,
Recordemos que dependiendo del estilo que nosotros tengamos, va a dar como resultado un tipo de fe. Habrá quienes sean muy literalistas, todo lo quieren tomar al pie de la letra, y esa postura lo va a llevar hacia una dirección. Habremos quienes entendemos el sentido literal de las cosas, pero sabemos distinguir en determinados contextos cuando no satisface el sentido literal, la idea que quiere transmitir el autor. No llegaríamos a nada si solamente nos basáramos en el sentido literal de determinados pasajes. ¿En qué sentido se atribuye movimiento a Dios? Después, capítulo 27 de la paráfrasis de Onkelos, para eludir hablar de la corporeidad de Dios. Bueno, esto no es un asunto exclusivo del Rambam. Ocuparse en enseñar al lector cómo deba entender determinadas palabras en hebreo que se refieran a Dios. Si no, tenemos el caso de Onkelos, que fue un traductor de la Biblia, que trasladó el texto en hebreo al arameo. Y por lo que nos muestra este subtítulo, dice que él trató, a través de la paráfrasis, eludir, evitar hablar de la corporeidad de Dios. En su traducción, optó por modificar, vamos a decirlo así, buscar expresiones distintas para que el lector no entienda que Hashem es físico. O sea, había más personas que tenían la misma comprensión que el Rambam, el mismo objetivo. Tal vez por el momento solamente estamos revisando varios pasajes, pero cuando, o sea, varios pasajes y tratando de hallarle sentido a lo que nos está explicando el Rambam, pero después nos vamos a dar cuenta por qué hay un esfuerzo filosófico para establecer que Hashem es incorpóreo, porque es necesario que eso se describa así. ¿Y qué problemática traería el hecho de decir que él es físico? Por lo pronto, podríamos simplemente deducir algo que yo les mencionaba la vez pasada. Cuando alguien indica que Hashem es físico, automáticamente le está limitando, le está otorgando facultades limitadas, lo está trayendo o lo está describiendo como un ser finito, mientras que cuando se opta por decir que él es incorpóreo, está asentando que no hay nada de este mundo físico que en realidad lo describa a él, está más allá de la existencia física. Todavía no llegamos a esa parte, pero esta es la preparación para poder comprender mejor cuando se haga un análisis en ese sentido, como le llaman ellos, filosofía. El Rambam estudió, desde luego, que su judaísmo y también tuvo acceso a la filosofía griega y pudo notar que desde el punto de vista de los filósofos griegos, mucha de su enseñanza, de su conocimiento, se absorbió en el judaísmo, pero también en otras de las grandes religiones como el cristianismo y el islam. Y dependiendo, ¿no?, en cada uno de estos grupos,
cómo entendieron la filosofía griega y la trataron de implementar en su fe, es que llegaron a determinados o a establecer determinados dogmas. Cuando nosotros conversamos con cristianos, islámicos casi no hay, o al menos aquí en México, debe haber una comunidad islámica, pero yo no sé dónde estén o yo nunca he dialogado con ellos, ni siquiera los he identificado. Lo que más vemos o llegamos a ver son judíos en determinadas zonas de la Ciudad de México y totalmente, ¿no? El país está lleno de cristianos, tanto protestantes como católicos. Cuando dialogamos con ellos, lo primero que nos preguntan es, o sea, su punto de interés, si vamos a hablar de la Biblia, es, a ver, antes de que usted me digan cualquier cosa, ¿cree usted que Jesús es Dios? Y nosotros le respondemos no. Puede haber diversidad de reacción. Desde que nos digan que somos blasfemos, que somos incrédulos, también nos van a decir que no entendemos la Biblia, que no sabemos interpretar porque no tenemos el Espíritu. Y difícilmente van a decir, a ver, me interesa el hecho de que usted niegue eso. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué llega a esa afirmación que contradice la fe que yo tengo? Bueno, para que ellos hayan llegado a esa fe, sus maestros les debieron enseñar dogmas, establecer cosas, sentencias, dichos acerca de Dios que no pueden contradecir, que para ellos no les está permitido cuestionar ni revisar, y ellos tampoco tienen la disposición de hacerlo. Si una hoja de su Biblia dice que Dios se hizo carne, ellos lo aceptan sin cuestionar nada, ni siquiera saben de dónde viene. Y algo que podemos ver fácilmente es que cuando hay debates, cuando hay diálogos, cuando ellos desarrollan sus doctrinas o exponen su mensaje, lo que dicen es, no, 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 a mí no me hables de filosofía. No, 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 yo no te acepto eso, eso está mal. Entonces ellos, al no querer indagar en la filosofía, o sea, en automático, están impedidos de darse cuenta que algunas de sus argumentaciones provienen de filósofos. Y cuando la mayoría de sus maestros les prohíben estudiar filosofía, pues de este modo ellos piensan que su fe es auténtica, que nadie cree o pensó lo que ellos creen, que nadie percibió a Dios como ellos lo hacen, porque la mayoría de ellos desconoce planteamientos filosóficos a través de los cuales se fundamentó la fe de ellos. Piensan que todo lo que ellos hablan es por revelación divina. Hay una parte donde el Rambam dice que sí, obviamente el judaísmo tomó algunos aspectos de la filosofía griega, pero con la limitación de que cuando chocara con el contenido de la Torah, con las creencias que ya tenían, ellos lo desechaban. O sea, trataban de protegerse de esas ideas. Y tomaban solamente lo que los filósofos griegos podían decir, que fuera igual o semejante a lo que Moshe enseñaba. Eso sí lo permitían. Porque al final de cuentas la filosofía es una búsqueda de la verdad. Y los judíos al desarrollar su sociedad, desenvolverse en el mundo, pues captaban el conocimiento. Y ese conocimiento es cierto para cualquier ser humano y lo va a encontrar cualquiera que busque esa verdad. Cada quien lo va a explicar a su manera. Y nos vamos a dar cuenta que coincidimos con diversas culturas que también pensaron en lo mismo.
pero a veces cuando interactuamos con nuestros amigos que tienen una fe diferente, eh, lo que se complica aquí es su, su ser razón, voy a decirlo así, que ocupan la posición de tener la verdad absoluta y sentirse en la obligación de que ellos le tienen que enseñar a todo el mundo la verdad, porque nada más ellos la tienen. Y no se ponen a cuestionar todos esos dichos que ellos creen. El Rambam va a hacer todo eso un análisis más adelante de cosas que hablan los árabes, sobre cómo ellos establecían ciertos fundamentos que daba origen a su creencia en Dios. Y eso debería ser un ejercicio que todos deberíamos estar dispuestos a hacer. Si yo soy monoteísta, ¿m? ¿Por qué acepté más ese planteamiento? ¿Qué es lo que tiene de benéfico o de correcto esa postura? Y hay otros tipos de monoteísmo, ¿y por qué los otros tipos no los tomo y solamente este que yo creo, ¿no? Que yo aprendo? Pues así poco a poco, amigos, vamos a ir pues desarrollando esto, aprendiendo del Rambam, de su forma de pensar. Tampoco vamos a caer en que todo lo que diga el Rambam es verdad, él sí tiene la verdad absoluta. Si estamos criticando que eso hacen los demás, pues no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Ni que los sabios judíos tienen toda la verdad. Bueno, aquí me detuve un poco en este capítulo 27. ¿M? En el capítulo 28 dice de la palabra regel, ¿m? Pie y causa. Y posteriormente, capítulo 29, cómo se dice de Dios asaf, afligirse o irritarse. Ahorita vamos a verla en las láminas, las palabras. Estoy tratando de copiarlo lo más fielmente como viene en la redacción. Y después nosotros, con ayuda de estas pantallas, pues, podremos ver claramente cuáles son los textos. Así que empezamos con el primer capítulo de esta lectura que dice capítulo 25. ¿Cómo se aplica el verbo shahan, morar, a Dios? ¿Qué significa que Dios more en algún lugar? Nos dice así: sabido es que la palabra shahan significa residir o morar, como en y él estuvo morando en las llanuras de Mamre. Génesis 14:3. Tenemos esa cita en la pantalla, nos la podemos leer en español y dice, y vino el fugitivo y dijo a Abraham el hebreo, y él habitaba en el encinar de Mamre, el emorita. Entre paréntesis, estos amoritas eran los amorreos, o el amorreo, dice, hermano de Eshcol y hermano de Aner, los cuales concertaron pacto con Abraham. Bueno, este verbo, morar, shahan, está aplicado a Abraham. Dice que él habitaba. Dice, vayabó Japalit, vino el palit, el fugitivo, Hayaget le Abraham, y le dijo a Abraham, Jaibri, el hebreo, Vehu Shohen. Aquí está. Y él, Shohen. Voy a subrayar la palabra para que ustedes la puedan visualizar. Shohen. Esta es una forma del verbo que es participio activo. Él era un habitante. Habitante de, estaba habitando de Eloné Mamre. Era un habitante del Eloné Mamre, del encinar de Mamre. Bueno, dice, y él habitaba en el encinar de Mamre, Ha-Emori. Mamre era el Emorita. ¿Mm? Aji Eshkol va Aji Aner. Vehem va Ale
Verit Abraham, ujú, los cuales eran como dueños, porque aparece la palabra Baale, que es de Baal, dueño, señor, esposo. Dice Baale Verit Abraham. Ellos tenían un pacto, eran dueños de un pacto con Abraham. En la parte de abajo, usted puede ver el término, este verbo en su forma infinitiva, sin conjugar, es así, lishkon. Esta es la forma sin conjugación, el infinitivo, que significa habitar. Y la palabra como nos la quiere explicar el Rambam es así, shahan, con esta vocalización. Está aplicada a la tercera persona singular y da origen, en esta vocalización, kametz patah, al tiempo pasado. Él, tercera persona singular, en pasado, él habitó. ¿Mm? De aquí se desprende la expresión Shejina, que Hashem hace habitación, ¿mm? O reside en un lugar. A la Ruach de Elohim, cuando se posaba sobre el Mishkan, también viene de esta expresión. El Mishkan es el lugar de la habitación de Dios. ¿Mm? Dice aquí, él estuvo morando en las llanuras de Mamre, pero residir en un lugar vale tanto como permanecer continuamente en él. Cuando un ser vivo mora largamente en un sitio, decimos que él radica allí, aun siendo evidente que se mueve. Bueno, primero notamos que esta es una expresión aplicada a seres físicos. Lo primero que quiere hacer el Rambam es evidenciar que es una palabra que tiene un uso para seres físicos. ¿Para qué? Para después mostrarnos que también tiene un uso en seres incorpóreos. Y de este modo, ayudar a que nosotros no nos confundamos y estemos pensando que Hashem es un ser físico. Después nos dice, la palabra se empleó metafóricamente para objetos inanimados. Y así se dice que una nube more sobre el día. Job 3:5. En este sentido, se usa para referirse a Dios, indicando la continuidad de su divina presencia, Shejina, o de su providencia. Y yo moraré entre los hijos de Israel. Éxodo, o Sefer Shemot 29:45, que es la segunda cita. Dice aquí, Veshahanti. Como usted puede ver, voy a iluminar solamente de verde, las tres letras, base de este verbo, Shahan. Obviamente la letra Nun, como está al medio de la expresión, tiene esta forma. Cuando va al final, es la forma alargada. Vamos a ampliar un poquito aquí para que se vea. Dice, Veshahanti betoch bene Israel. Y habitaré, es un verbo consecutivo, que dice que yo, primera persona, a futuro, habitaré. O sea, es una expresión, verbo consecutivo perfecto. El perfecto es el pasado y lo traslada a futuro. Betoch bene Israel, Behayiti, Lahem le Elohim. Y seré para ellos por Dios. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré para ellos por Elohim. Ahí está. Cuando esta expresión recae sobre Dios, no es que vino Él en forma física y todos lo veían y lo saludaban y lo abrazaban, no. Como dice acá el Rambam, de manera metafórica, al ellos experimentar la bendición, al ellos experimentar la prosperidad, el éxito en sus vidas, que estaban avanzando en su viaje, estaban creciendo, se estaban superando, eso es sinónimo de que Hashem los acompaña.
de que está con ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto ese cuidado de que al estar apegados a la Torá y sus leyes, como que el mundo nos favorece, todo nos sale bien, no pasan cosas terribles o trágicas, sino solamente vamos recolectando éxitos y bendiciones. Eso nosotros podríamos considerarlo como que Hashem está habitando en medio nuestro. Se ha acercado, aunque no lo vemos, pero vemos los efectos de que Él esté cercano, sin ver a nadie corpóreo, pero vemos los resultados. Pues así es como podemos aplicar, o deberíamos, según el consejo del Rambam, sería la correcta aplicación de los términos cuando se refieren a Hashem, sin atribuirle una composición física. Es cortito este capítulo, sencillo, aquí están las palabras, un poquito más ilustrado, traté de acomodarlo mejor para nuestro aprendizaje. Continuamos. Capítulo 26. ¿En qué sentido se atribuye movimiento a Dios? ¿Mm? ¿Qué dice acá? Acá no nos dan ninguna cita, solamente él desarrolla el tema y nos dice, a ver, permítanme aquí, porque, y perdón, por alguna razón, a una niña le da por llorar y siento que se sale en el audio, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿En qué sentido se atribuye movimiento a Dios? Dice el Talmud que la Torá habla según el lenguaje del hombre, valiéndose de expresiones que todos puedan fácilmente comprender para referirse a Dios. De aquí que se le describa por medio de atributos que implican corporeidad, porque la mayoría de la gente no concibe la existencia a menos de relacionarla con algún cuerpo. De igual manera, atribuimos a Dios todo lo que se nos aparece con cierto estado de perfección, para indicar que Él es perfecto desde cualquier punto de vista que se le considere, y no se le atribuye nada que la multitud pueda considerar defectuoso o incompleto. Y así, la escritura no lo presenta nunca comiendo, bebiendo, durmiendo, enfermo o de otra manera parecida. Bueno, dentro de esta estrategia, que no tenemos otra para razonar acerca de Dios, es utilizar figuras del mundo físico, pero no se utilizan todas. Las que expresan debilidad, aquellas que expresen error, eh, sí, equivocación, disminución, no se le atribuyen a Dios, sino se buscan todas aquellas que representan dentro de la concepción humana la perfección. De ahí que en la teología se diga que Hashem es omnisciente, todopoderoso, bueno, eh, justo, es verdadero, fiel, todos aquellos aspectos que son positivos y benéficos, benignos, se le atribuyen a Dios. Pero nadie dice, Hashem está malo, está enfermo, está cansado, a veces sí se llega a decir que está triste cuando pues los humanos pecan, ¿no? Y lo ofenden, para resaltar que
nuestros actos sí le afectan de alguna manera, pero no para expresar que tenga alguna debilidad, como que salga de control su mente, se ponga triste y entre en una crisis emocional. No llega a esas instancias, sino solamente para ilustrar que nosotros eh, le afectamos, le decepcionamos con nuestra manera de actuar. Continúa el capítulo y dice, bien sabes que el movimiento es una de las características de los seres vivos, indispensable para su progreso hacia la perfección. Necesitan moverse para acercarse a lo que conviene a su naturaleza y para escapar de lo que ofende y contraría. Ciertamente no hay mayor diferencia en atribuir a Dios el movimiento o la necesidad de comer y beber, pero las expresiones e ideas corrientes estimarían lo segundo como una imperfección y no el movimiento a pesar de que éste es consecuencia de aquella necesidad. Dentro de muchos rasgos o características de los seres vivos físicos, dicen, el movimiento pues no implica tanto una debilidad, sino más bien como es un traslado, como que está actuando, como que percibió algo y se acerca a ello. ¿No? Y a resumidas cuentas no se detecta como que represente una debilidad para Hashem. ¿No? Además, es evidente que todo cuanto se mueve ha de ser corpóreo y divisible. Se demostrará más adelante que Dios es incorpóreo y que en él no hay movimiento y que no puede atribuírsele reposo, ya que el reposo solo puede darse en lo que también se mueve. Fíjense, poco a poco nos vamos acercando a ese punto donde el Rambam ya se va a poner filosófico y aquí nos va adelantando, vamos a demostrar más adelante que Dios es incorpóreo y que en él no hay movimiento. Y luego nos viene algo difícil para la fe judía, ¿no? Para la fe bíblica, ¿no? Lo que nos enseña, nos dice que Hashem estuvo creando y el séptimo día reposó, ¿no? Y acá nos dice, en él no hay movimiento y que no puede atribuirse el reposo, ya que el reposo solo puede darse en lo que también se mueve. Es como vamos a entender esa aplicación de que Hashem descansó, reposó, si nunca se movió. Y no solamente que hay que analizar esa idea, sino que de ahí surge un precepto muy importante en la fe judía, el día de reposo, que este día de reposo para el hombre es una imitación de Hashem, de su conducta. Él trabajó, él creó, pero creó sin haberse movido, ni un milímetro, y después dejó de crear, según lo que nos transmite el texto de Bereshit, pero nunca se movió a ningún lado. Va a haber mucho cosas que analizar más adelante. Por lo pronto, yo les diría que cuando la Torah fue escrita y dirigida a aquellas generaciones, fue adaptada lo más simple posible, ¿no? O fue escrita, redactada lo más simple posible, para que cualquiera de aquel tiempo comenzara a formar la noción acerca de Hashem, Dios. Pero esto es un camino espiritual donde se tiene que ir avanzando y todos aprendemos de a poco, de lo más sencillo y lo vamos llevando a algo más complejo. Así que el texto de Bereshit, los textos de la Torah, como dice acá, están escritos en lenguaje humano con la intención de hacerlos accesibles a cualquiera. Pero hay otras instancias en la meditación, en el análisis, que ya no te vas a poder quedar en eso tan básico, tan simple.
sino tienes que ampliar tu percepción acerca de Dios. Seguimos acá y dice, sería superfluo extenderse tan largamente en el esclarecimiento de esta materia si el vulgo no estuviera acostumbrado a semejantes ideas. Nos parece necesario hacerlo atendiendo al beneficio de los que anhelan adquirir la perfección y con el propósito de liberarlos de ciertas nociones que crecieron con ellos desde los días de su infancia. Fíjense, hay estos debates muy fuertes que se dan entre pues, las nuevas corrientes de raíces hebreas contra los cristianos, que hablan del reposo, el día de Shabbat, entendiendo que esto pues proviene de una conducta que se le atribuye a Dios, que el reposo, el israelita se le ordenó a imitar a Dios. Y hay gente que dice que no, que esas cosas no son correctas. Eso de la ley, de la Torah está mal. Y que en todo caso hay un reposo que es el Mesías en el que ellos creen. Y ya establecieron estos grupos sus propias definiciones acerca del reposo. Y hay un choque fuerte, porque para unos seguir mandamientos, eso te guía a la maldición. Y otros sostienen, como dice la Torah, que esta ley, estos preceptos que yo te doy hoy, son para que vivas, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Bueno, ese es un nivel, pues, de argumentaciones, de conocimiento que se le da al grueso de la población. Pero dice acá, dice, nos parece necesario hacerlo, o sea, analizar todo esto, atendiendo al beneficio de los que anhelan adquirir la perfección y con el propósito de liberarlos de ciertas nociones que crecieron con ellos desde los días de su infancia. Pues este reto, esto que se intenta hacer es muy difícil, porque la mayoría de la gente tiene una fe y difícilmente la va a modificar para mejorar. Ellos piensan que si dejaran la fe que tienen o sufrir alguna modificación, serían castigados por Dios. Ellos mismos se autolimitan a decir mi fe ya es completa, yo ya sé todo lo que tengo que saber, si le muevo tantito, me pierdo, me voy al infierno, Dios se enoja conmigo, Dios me va a castigar, Dios me va a odiar, y yo no puedo hacer modificaciones a la fe. Entonces, el debate para el creyente, el desafío para el creyente es muy grande. Por eso muchos amigos les gusta andar ahí en los diálogos, en los debates, pero no para aprender, sino ellos van a imponer su fe a los demás. Aunque dentro de la interacción dicen, no, yo no vengo aquí a cambiar a nadie, no, yo vengo con todo respeto a la fe de los demás, no, yo no me atrevería a decirles lo que tienen que creer, pero al momento de desarrollar, "Oh, es que usted está mal, arrepiéntase, hereje, se va a perder si no me hace caso. Usted está en lo incorrecto, así no se estudia la Biblia, es como yo digo, usted no sabe. Pero vean cómo, aunque tratan de fingir que no van a imponer la fe de ellos, es lo primero que hacen. Es lo que uno encuentra cuando interactúa con otros creyentes. Vamos al siguiente apartado que dice capítulo 27 de la paráfrasis de Onkelos para eludir hablar de la corporeidad de Dios. Como lo decía en la introducción,
No, esto no es asunto del Rambam exclusivo, que él haya entendido que Dios no es un ser físico, o que él haya afirmado y se haya definido y luchado para hacerle entender a la gente que Dios no es físico. Los sabios de Israel también lo hacían. También pudo haber alguno que otro que creyera que sí era físico, ¿no? Podría ser, pero siempre el judaísmo va sobre esa línea. Y uno de ellos fue este hombre que se llamó Onkelos. Estaba leyendo una breve reseña sobre él en la página de Chabad ayer y decía que Onkelos era sobrino del emperador Adriano, este emperador que destruyó a Israel, que después los atacó. Onkelos era su sobrino, era hijo de su hermana, del emperador. Pues este hombre era alguien, este muchacho, al tener esas condiciones cercanas al emperador, pues tenía todo, las facilidades para acceder a una educación pues muy elevada. Y menciona ahí la reseña en la página de Chabad si la quieren buscar, que era un hombre que sabía varios idiomas y era muy sabio, pero admiraba al emperador y quería aprender de su experiencia. Y él le dio el consejo bueno, fue y le pidió un consejo, pues, ¿qué debo hacer para aumentar? Ya tengo un gran saber, domino estas ciencias, estos conocimientos, pero ¿qué más puedo hacer para continuar en mi desarrollo? Y le dijo que buscara algo que la gente no lo apreciara y que él lo vendiera a alto precio, que así es como se hacen los negocios. Y se fue él en su búsqueda, viajó y conoció el judaísmo, viajó a Israel y conoció el camino de la Torá y le pareció que era algo que en aquella época los judíos eran perseguidos, que ese conocimiento era despreciado. O sea, iba cumpliendo con las características que le dio su tío, el emperador. Ah, pues miren, esta cultura judía, este conocimiento hoy día es menospreciado. Y él me dijo que buscara algo de poco valor y que me las ingeniara para vendérselo a la gente a un alto precio. Pues él se especializó en el estudio de la Torah. Le apasionó, le gustó, se identificó con ella. Desde luego que era un extranjero, no era judío. Y él fue el que se encargó de trasladar el texto hebreo al arameo, haciendo uso de sus grandes conocimientos. Y la obra que él hizo, el Rambam la respetaba, la, la admiraba y decía que hizo una gran aportación al judaísmo su trabajo, porque el hebreo es más directo y te dice, no, pues la mano de Hashem, los pies de Hashem. Hashem se mueve, Hashem habita, Hashem se va, Hashem y todo eso, pues suena o puede traer a la mente de cualquier lector que Dios es un ser físico. Pero alguien que está bien entrenado en la Torah diría, aunque diga cosas, términos que se usan para describir lo físico, respecto de Hashem no aplican así. Y él se dio a la tarea de vertir su mensaje. Nos dice de la paráfrasis de Onkelos para eludir hablar de la corporeidad de Dios. Y él dijo, voy a hacer la traducción al arameo y voy a buscar la forma de eludir, de evitar, cuando el texto hebreo diga que Dios tiene mano, tiene pie, voy a decir la gloria de Dios. O una voz se oyó. Algo que le impida al lector pensar que Hashem es físico. Vean lo importante que es en el judaísmo evitar eso. Pienso que es como una de las bases para la idolatría. En épocas antiguas, ¿qué hicieron los israelitas en el desierto? Hicieron un becerro de oro
y le pusieron el nombre de Hashem. Dijeron que ese becerro se llamaba Hashem. Bajó Moshe y rompió las tablas y causó todo eso un gran estrago, porque así es el hombre. Piensa que Dios es físico y a algo que él admire, ¿no? Una figura que se puede inventar, le ponen el nombre de Dios encima. Bueno, de la misma manera, con los años que estudié el cristianismo y ahora que estudio judaísmo, me doy cuenta que es lo mismo que hicieron los cristianos. Vino en determinado momento un hombre llamado Jesús de Nazaret, que hizo milagros, según cuenta la historia, que fue un gran maestro, un profeta, que trató de impulsar a su pueblo a regresar a la Torá, que dentro de su desarrollo peleaba con los líderes, los exhibía, sanaba a la gente, y siempre había esta confrontación con los líderes. Ya lo hemos visto en lecturas de Pele Yoetz, donde ese acto de rebelarse contra los líderes está incorrecto, porque dejas el precedente para que otros también se rebelen contra los líderes y se pierde el respeto. Y es una de las características del pueblo cristiano. Siempre están despreciando a los sabios de Israel. ¿Por qué? Porque así lo hacía su maestro. Bueno, ¿qué hicieron ellos? No conforme con decir es un profeta, es el Mesías, es el hijo de David. No conforme con eso, también dicen que es Dios mismo, que es Hashem. Y a ese ser físico que existió en el primer siglo, dicen que él tiene el nombre sobre todo nombre. Que algunos piensan, no, pues estará refiriendo al nombre de Jehová, ¿no? Hashem. Ah, él es Jehová. Así como los israelitas en el desierto a un becerro, a una talladura de oro, le pusieron el nombre de Hashem, también la fe cristiana, a Jesús de Nazaret le colocan, a Yeshua ben Yosef, como ahora dicen las raíces hebreas, le colocan encima el nombre de Hashem. Es lo mismo. Por eso el judaísmo los rechaza contundentemente. No les permiten ningún margen, el judaísmo más ortodoxo, de credibilidad a la enseñanza de ese maestro. ¿Por qué? Porque hicieron eso. Y diríamos en palabras comunes que todos usamos, eso no se hace. No le vas a poner el nombre de Hashem a ningún objeto físico o persona, pero es la creencia del pueblo cristiano que ese hombre, esa persona, era Dios mismo. Y eso no es correcto dentro de la sabiduría de Israel. Bueno, para ir desarrollando el tema, dice de la paráfrasis. ¿Qué es eso de paráfrasis? Aquí tenemos una definición en la parte izquierda que dice, se denomina paráfrasis a la acción de explicar el contenido de un texto cualquiera usando palabras propias para facilitar la comprensión del texto mediante un lenguaje distinto. El término paráfrasis proviene del griego para, que significa junto, y praxis, dicción. Comúnmente se entiende como el acto de traducir un enunciado o un texto de su lenguaje original a uno más personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase que dicen, déjatelo parafraseo? No me acuerdo bien del versículo, pero parafraseando, más o menos, dice esto, ¿no? Y cada quien lo explica en su lenguaje más simple, como más o menos se acuerda. Obviamente ese es un uso, pues, más ligero, pero la paráfrasis, pues sí, se exigiría tratar de transmitir el mensaje
original lo más fiel posible a otro idioma. Pues acá tenemos donde dice, y sabrán que yo soy el eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Mitzrayim para residir yo entre ellos. Yo soy el eterno su Dios. Este versículo es el que leímos hace ratito, ¿no? Yo residiré entre los hijos de Israel y seré para ellos Dios. Esta imagen que usted ve en pantalla es un recorte del comentario de Rashi para ilustrar que ahí y en ediciones modernas de la Biblia llegan a acompañar con el texto de Onkelos, el que está haciendo referencia el Rambam, que ahorita todavía ni leemos el capítulo, pero esto es como una preparación, ¿no? Cuando usted compre, ¿no? Si lo llega a comprar, el comentario de Rashi, va a ver esto, texto en hebreo, texto en español. Y en la parte de abajo, Onkelos, su traducción, pero esto es arameo. Por ejemplo, vamos a buscar el 45. Yo residiré entre los hijos de Israel. En hebreo dice, Beshahanti betoch bnei Israel, Behayiti lahem le Elohim. En arameo, ¿qué dice? Buscamos el 45 que está aquí. Tenemos la mem con la hei. La mem vale 40 y la hei vale 5. Entonces ahí está el 45. Beasrei, Beasrei, ¿no? Decía Shehinti. Fíjense como el verbo de Shehina, acá como dicen en hebreo, Veshahanti. Ujú. Y en arameo dice Shehinti. Parecido. Beashre Shehinti. Vego Bene Israel. Ve'ejava, Ve'ejava, Lejón, Le Elah. Esto es como dice, seré para ellos, Le Elah. Por Elah. Dios, ¿no? Esta sería la forma Elohim, pero aramea, Elah. Y aquí abajito, digo, ya no leímos el versículo en hebreo, pero aquí estas dos letras Yud que dice Yeya, esta es la forma del nombre de cuatro letras. En la traducción de Onkelos al arameo. Yo ahorita lo que más estudio, lo que me estoy dedicando a estudiar es hebreo. Y posteriormente, pues también quiero estudiar arameo, que ya es parecido, como usted se dará cuenta, pero tiene sus terminaciones, sus características. Así que ese será otro reto para nuestro estudio. Ya que analizamos estos aspectos, ¿no? Como tipo introductorios, vamos a ver qué dice el Rambam de este capítulo 27. Aunque el prosélito, que conocía cabalmente la lengua hebrea y aramea, se impuso la tarea de contradecir la creencia en la corporeidad de Dios. Por eso, cuando en el Pentateuco se emplea alguna expresión para hablar de Dios que implique corporeidad, aunque la interpreta conforme a su verdadero sentido. Todas las expresiones que indican alguna manera de movimiento las explica como significando la aparición o manifestación de una cierta luz que ha sido creada. Esto es la Shejina o presencia divina o la providencia. Y así emplea paráfrasis como la siguiente. El Señor se manifestará por el Señor descenderá. Porque en hebreo esto está en Éxodo 19:11. Decir que Hashem desciende, ¿qué pasaría con nuestros amigos? Que todo el tiempo se están basando en lo físico. Van a pensar que Dios bajó del cielo, vino caminando entre el cielo ahí, el espacio, y bajó al monte Sinaí. Y se paró ahí en el monte y interactuó físicamente con Moshe. Descendió. Y luego acá dice
Eso, para que la gente no esté pensando que es un acto físico, aunque los dice, el Señor se manifestará. Aunque el hebreo diga descender, él lo cambia por manifestar, para impedir que el lector se vaya por ese camino de lo físico. Tal es la manera como él vierte el verbo y hará descender o descendió cuando se usa refiriéndose a Dios en toda su traducción caldea del Pentateuco, exceptuando el pasaje yo iré contigo a Egipto, Génesis 46:4, pues entonces lo traduce literalmente. Prueba notable de los grandes talentos de este hombre, cuya excelente versión de este versículo es modelo de corrección interpretativa, la cual además nos revela un importante principio referente a la profecía. El relato comienza: y Dios habló a Israel en visiones nocturnas, y dijo, Jacob, Jacob, etcétera. Y él dijo, yo soy Dios, etcétera. Y descenderé contigo a Egipto. Porque este párrafo declara lo que le fue dicho a Jacob, no lo que acaeció, como en el caso de las palabras, y el Señor descendió sobre el monte Sinaí, Éxodo 19:20. En este último caso, traduce el verbo yarad por manifestarse, eludiendo toda idea de movimiento, pero en el primero, como relata lo que ocurre en la imaginación de un hombre, quiero decir, lo que le fue dicho, no altera el sentido literal y lo traduce por descender. No sé si captaron en la lectura lo que está diciendo el Rambam. En el caso de Jacob, cuando Dios le está diciendo, yo voy a descender contigo a Egipto, ahí no lo modifica aunque los, o es lo que él y detecta, porque dice, es que fue un acto profético, algo que pasó en la mente de Jacob. Así que no hay necesidad de intercambiar o esquivar la insinuación de lo físico, porque pasó en la mente de él. Y así se dio a entender Hashem, exclusivamente a él. Descenderé contigo a Egipto. Como lo decíamos hace unos momentos, esto no implica que Hashem se iba a aparecer y va a ir caminando junto a Jacob y, y va a descender con el eje. Aparte que en Israel, yo creo que ustedes lo saben o lo habrán escuchado en algún otro lugar, ellos acostumbran decir que cuando se va a Israel se sube y cuando alguien se desplaza a otra región se dice que desciende. En este caso, Jacob estaría en Israel, en la tierra de Canaán, y cuando lo llevó Joseph allá, descendió. Algunos también explican que la tierra de Israel pues, es más elevada, tiene una espiritualidad especial, y cuando vas a Egipto, pues es una nación pagana, es un descenso. Te estás apartando de una región donde hay una espiritualidad especial. Bueno, habrá quien, bueno, hay personas que así lo entienden. Bueno, ese sería el capítulo 27 de la paráfrasis de Onkelos para eludir hablar de la corporeidad de Dios. Ahora tenemos el capítulo 28 de la palabra regel, pie y causa. El término regel significa en primer término el pie o la pata de un ser viviente, pie por pie. Éxodo 21:24. Aquí tenemos la ley, la famosa ley del talión. Dice Ain, Tahat Ain, ojo por ojo, o ojo en lugar de ojo. Shen, Tahat Shen, diente en lugar del diente. Yad, Tahat Yad, mano por la mano, o a cambio de la mano. Y después Regel,
tajat regel, pie por pie, o pie en lugar de otro pie. ¿Mm? Ahí está la ley del talión que le llaman. Luego, denota un objeto que sigue o sucede a otro, de donde vino a significar causa, como en, y el Señor te ha bendecido por mi pie, le rajli. Génesis 30:30. Esto es a consecuencia de mí. Aquí tenemos Bereshit 30:30. Dice, porque lo poco que había para ti antes de mí se aumentó mucho y te bendijo el Eterno a mi llegada. Ahí, donde dice a mi llegada es por mi pie. Ahorita lo vemos en hebreo. Pero ahora, ¿cuándo haré también yo para mi casa? Este es el episodio donde Jacob está dialogando con Labán y todo el tiempo le cambiaba su sueldo, ¿no? O sea, ahora va a ser esto. Y veía que se multiplicaba cuando acordaban, y para ti van a ser el producto de estas ovejas, ¿no? Y veía a Labán que las de Jacob se estaban multiplicando y decía, no, ahora estas van a ser las mías. Las tuyas van a ser estas, ¿no? Está bien, no hay problema, te las dejo. Y lo que sea que le quisiera destinar Labán para Jacob se multiplicaba más de lo de Labán. Y dice, porque lo poco que había para ti antes de mí se aumentó mucho. Tú tenías poco y cuando yo vine a tu familia, por causa de que Dios me acompaña, se aumentó tu riqueza. Vean cómo estos temas están ligados. Cuando Hashem se mueve, cuando Hashem posa, habita en un lugar, se manifiesta esa bendición, así lo entendían los hebreos. No que lo veían físicamente, sino al ver la bendición, ellos decían, aquí está Dios con nosotros. Y lo mismo que le está diciendo Jacob. Y te bendijo el Eterno a mi llegada. Te bendijo el Eterno, diría literalmente, le rajli, por mi pie. Pues acá, no porque el pie de Jacob tuviera la bendición, es un decir, es una metáfora, porque yo vine acá, por mi causa, lo que significa la palabra pie, alcanza este significado de te bendijo por mi causa, no es por ti. ¿No te das cuenta que tú antes no eras tan rico y llegué yo y ya te estás volviendo rico? Pero ahora, ¿cuándo haré también yo para mi casa? Ki me'at asher haya leja lefanai beyivrot larov vayevarech Hashem otja lerachli. Aquí está. Esta es la expresión que incluye mi pie. Te bendijo Hashem otja a ti le ragli por mi pie. Ya no significa, o ya su significado principal ya no tiene que ver con el pie físico de Jacob. No era eso lo que trae la bendición, sino su estancia, su presencia, estar ahí. Continuamos. Jonatán, hijo de Uziel, se inclina a traducir por la palabra poder los términos que expresan las partes del cuerpo, que efectúan el contacto y el movimiento. Cuando se habla de Dios, ya que tales expresiones revelan actos de su voluntad. Pues cuando dice que Hashem sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte y extendido, nos explica aquí el Rambam que Jonatán Ben Uziel, en su traducción, en su forma de entender los pasajes, él diría, Hashem lo sacó con poder de Egipto. ¿Para qué? Para que la gente no esté pensando que había un brazo flotando gigante, ¿no?, empujando a los israelitas a que se salieran de Egipto. Sí, yo sé que muchos van a decir, no seas tonto, eso es ridículo. Como que un brazo gigante era que Hashem extendió su mano para salvar a los israelitas. Pues como esa frase se oye tonta para muchos, así, así mismo, llegamos a la conclusión que decir que Dios es corpóreo
Digo, los que quieren manejar estos términos, pues también sería tonto, ¿no? Porque Hashem se manifiesta en la vida de los humanos sin mostrarse físicamente. Lo vemos desde Bereshit, cuando dice, Berruach Elohim merajefet, ¿no? La Ruach de Elohim aleteaba sobre el agua. El viento de Elohim. ¿Han visto alguna vez el viento? ¿Se puede ver el aire? ¿El viento se puede ver? No, no se puede ver. Pero cuando se mueve, tú sientes su efecto en la cara, en las manos, en el cuerpo, en el cabello, pero no ves nada. Ese es el uso de un fenómeno muy apropiado para describir la influencia de Dios, que tú ves los efectos, pero no ves al que lo está causando. Ruach. Y mucha gente, fíjense hasta dónde llegamos en la teología, donde dividen a Dios en Hashem, el Padre, el Espíritu, que es otra persona, dicen ellos, y el Hijo es otra persona. El Hijo es físico. Y luego cuando cometen este grave error en el relato de Génesis 18, es que visitaron tres hombres a Abraham. Era la Trinidad, y los tres se hicieron físicos. El Padre se hizo físico, el Espíritu se hizo físico y el Hijo se hizo físico, se preencarnó. Eran teofanías y empiezan a inventar un montón de cosas que no tienen sentido, que son desviaciones, que es este descarriamiento que nos está ayudando el Rambam a identificar, porque son personas que no conocen la tradición judía, no conocen el uso de las palabras y se les hace muy fácil sacar conclusiones y extraviar a la gente, ¿no? En sus ideologías. Acá en el primer versículo, Shemón 12:24, estoy resaltando regel, ¿no? Pie. Le raclí por mi pie es por mi causa, en este contexto. Vamos a seguir leyendo. Por eso dice que expresan las partes del cuerpo que efectúan el contacto y el movimiento. Cuando se habla de Dios, ya que tales expresiones revelan actos de su voluntad. Entonces, es lo que trataba de hacer Moshe, ayudar a que el hombre identifique que Hashem influye el mundo, aunque no se vea, aunque no lo podamos saludar ni abrazar, pero que estemos conscientes de que Él influye el mundo. Continuamos, dice, en Éxodo 24:10, dice textualmente, y había bajo sus pies como una obra de blancura de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Aunque los estima que sus pies es una expresión que simboliza el trono, y por eso traduce y bajo el trono de su gloria, esforzándose, como sabes, por eludir toda idea de corporeidad. Aquí tenemos el versículo, y vieron al honor, entre paréntesis, la gloria de Dios, de Israel, y debajo de su trono, como la obra de la blancura del zafiro, y como el color del cielo en pureza. Vairú et Elohe Israel, y vieron al Elohe Israel. Betajat Raglai, aquí tenemos, y debajo de sus pies. Aquí está. Betajat Raglai, que maase livnat hasafir, como una blancura del zafiro. Etzem hashamay, la tojar, la tojar. Como, como los cielos en su pureza, la tojar. De ahí viene la expresión tajor, lo que es puro, eh, tajará y tumá, ¿no? La impureza.
estaría describiendo como un cielo sin nubes, ¿no? Totalmente visible. O sea, aquí aparece que y vieron a Elohim, ¿no? Al Elohim de Israel, Betahat Raglav, y debajo de sus pies, debajo de su influencia, como una hechura de blanco zafiro, o de un zafiro que tiene cierta composición de color blanco. Ujú. Ahí está. Continuamos y dice, a nuestro juicio, la expresión bajo sus pies quiere decir bajo aquello que él es causa, lo que existe por él. Por tanto, los elegidos de Israel comprendieron la verdadera naturaleza de la materia prima emanada de Dios, que es la sola causa de la misma. La expresión la blancura del zafiro se refiere a la transparencia y no al color blanco. Las cosas transparentes no tienen color propio, conforme se demuestra en la física, y los objetos transparentes y absolutamente incoloros son capaces de recibir sucesivamente todos los colores. Por eso, la blancura del zafiro es como si dijera la materia prima, que como tal es completamente informe y opta, así dice, opta, yo diría apta, para recibir una tras otra todas las formas. Por consiguiente, los elegidos de Israel concibieron la idea de la materia prima, a cuya relación con Dios claramente aluden, porque ella es la fuente de donde brotan sus criaturas, que están sujetas a generaciones, perdón, a generación y destrucción, y han sido creadas por él. Más adelante lo trataremos ampliamente. Yo no habría pensado en esta insólita interpretación si no hubiera sido por la declaración de Rav Eliezer ben Hircanus, que será discutida en la segunda parte del capítulo 26 del presente tratado. Baste por ahora decir que la primera preocupación de toda persona inteligente debe ser negar que Dios tenga corporeidad y creer que todas las percepciones a que alude el susodicho pasaje eran de carácter espiritual. Repara en esto y considéralo con detenimiento. Ahí está nuevamente el Rambam afirmando su posición de que Hashem es incorpóreo. Ahorita me venía a la mente aquella expresión, digo, o versículo, no recuerdo cuál es, pero donde dice que la tierra es el estrado de los pies de Hashem. Si nosotros estamos comprendiendo lo que significa regel aplicado a Dios, que Él tiene pies, dice que la tierra es el estrado de sus pies, es donde Él está influyendo. Es un mundo en el que Él está controlando lo que pasa allí. Es visto como sentado en un trono, gobernando lo que pasa en ese mundo, ejerciendo influencia sobre el mundo. Esto es muy importante, porque cuando avancemos en estos temas, ya cuando se vayan eh, encauzando más a lo filosófico, vamos a encontrar que hubo gente que decía, Dios existe, pero creó el mundo y se olvidó de él. O sea, Dios es muy importante como para andar metiéndose o que le importe la vida de los humanos. Hashem crea a las personas viven y él no le importa. Él tiene una mente muy superior como para estar pensando en seres inferiores. Bueno, el judaísmo, los profetas de Israel, ellos sostienen que Dios está influyendo el mundo. A Dios sí le importa su creación. Y lo dice de esa manera, ¿no? Que el mundo es el estrado de sus pies. Ahí descansa su influencia. Bueno, ya vamos al último tema que nos trae este capítulo 29. ¿Cómo se dice de Dios asaf, afligirse o irritarse? Así está escrito allá, pero la expresión es etzef, ¿m? O sería atzaf, solamente que dentro de la traducción de editorial Obelisco, la letra tzade que tenemos aquí abajito, la voy a poner en verde, nos la están mostrando solamente como una letra S. ¿M? Y cuando estudiamos hebreo, puede ser como TS
se puede pronunciar como TS o como TZ, Etzef. Y aquí no se ve eso reflejado, pero bueno, para eso estamos estudiando. Vamos a ver qué nos dice este último apartado que vamos a leer hoy. El término Atzav significa originalmente dolor y estremecimiento. Parirás tus hijos con dolor. Génesis 3:16. Nos dice aquí el versículo. Déjenme borrar estas líneas y vamos a ampliar. Dice, El Haisha Amar Harba Arbe Itzbonej. Aquí está. Itzbonej. Ad Etzef, ¿no? Aquí tenemos la raíz. Ain Tzade Bet. Ain Tzade Bet. Obviamente que está aplicado pues al contexto que le dijo a la mujer. Dice, a la mujer dijo, aumentaré tu dolor y tu preñez. Con dolor darás a luz hijos. Esta palabra que está analizando el Rambam, la puse aquí abajo y su significado, dolor, sufrimiento, áspero, ofensivo. Harba, arve, aumentará como tus dolores. Exponej, be jeronej, be etzef, y otra vez tenemos aquí la expresión, ya más eh, como está en la parte de abajo, acá, be etzef, teldi, con dolor, teldi, darás a luz. Sería esto de aquí, con dolor. Vamos a ver qué más dice el Rambam. Luego, significó ira o enojo, pues estaba enojado, afligido a causa de David. Primer libro de Samuel 20:34. Es el versículo que estaba. Y se levantó Jonatán o Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor, molestia. Nos dice que también se puede entender como ira o enojo a causa de David, porque su padre le había afrentado. Se estaba molesto con el rey porque humillaba a David, estaba buscando oportunidad para poderlo matar, y eso le causaba furia a Jonatán, que era su amigo. Dice, vaya cambia Jonatán Me'im Hashulhan. Se levantó Jonatán de la mesa. Bajarí Af, con furia o enojado. Veló a Hal Beyom HaJodesh. No comió en el día Jodesh Hasheni, en el segundo día del Jodesh, del mes. Acá lo traducen como la luna nueva. Segundo día de luna de nueva luna, el Jodesh. No comió lejem, no comió pan. Ki netzav, aquí está la expresión. Ki netzav, porque se enojó, sintió sufrimiento, se sintió ofendido. El David, por David, o a causa de David. Ki hijlimó Aviv, porque le afrentó su padre. Porque su padre le afrentó. Acá está. Vamos a ver qué más enseña el Rambam. Esta palabra también significa provocación, ofensa o rebeldía. Cada día se levantan o duelen ellos contra mis palabras. Salmo 56:6. En cuanto a la expresión, y él dijo en su corazón, cuando se usa refiriéndose a un acto divino, quiere decir que Dios lo decretó sin advertir a ningún profeta el momento en que había de acontecer, conforme a su voluntad. O sea que esta palabra la podemos encontrar, o si se llega a encontrar referida a Dios,
No es como que se irritó, sufrió, sino que no dio aviso a los profetas, sino que simplemente desencadenó algo. ¿No? A ver si lo podemos deducir. Me viene a la mente, eso no lo había pensado cuando leí la lección, ¿no? Pero me viene ahorita. Nos dicen que el término etzef significa dolor, sufrimiento áspero, ofensivo, afligirse o irritarse. Tiene varias acepciones. Cuando Hashem va a emitir un juicio, según las historias bíblicas, le avisa a los profetas, para que a su vez el profeta pueda advertir al pueblo y se arrepientan, y Hashem los perdona. Pero si este término llega a ocuparse refiriéndose a Dios, como que está ofendido, irritado o que va a mostrarse áspero, no le avisa a los profetas, sino que simplemente desencadena su furia y ya, sin que nadie lo viera venir. Se mostró furioso y en su furia ni siquiera se lo comunicó a los profetas para poder castigar a la gente y ni siquiera darles oportunidad de arrepentirse, porque no lo amerita. Espero que se haya captado o haber transmitido bien la idea. Si este término se usa para Dios, es cuando Él actúa sin anticipárselo a nadie, porque desde el punto de vista humano, Él está afligido y cuando estás afligido, actúas por impulso. Cuando tienes un dolor, un sufrimiento o te sientes ofendido, actúas, pero cuando tienes otra posición pues más indulgente, avisas, adviertes, como lo que pasó con Jonás. Dios iba a traer castigo sobre Nínive y manda a Jonás y él se revela, lo convence y ¿qué le dice Jonás? Ah, no puede ser posible, me trajiste, yo no quería venir, tú eres un Dios bueno, de todos modos los ibas a perdonar. Sí, pero yo necesitaba que alguien les advirtiera, porque yo no quería actuar así, que simplemente les llegue el azote y no sepan, y nunca nadie les haya dicho por qué, qué es lo que pasaría en la actualidad. Si echáramos mano del conocimiento bíblico cuando vienen estas catástrofes, ¿no? Como lo que pasó en Valencia, han estado saliendo noticias en España, ¿no? De España. Lo que pasó hace unos meses en Acapulco, aquí en México, que quedó devastada toda la zona hotelera, toda la zona donde hay pues gran flujo de dinero, de dólares, de extranjeros paseándose aquí en las playas de México, quedó devastada, quedó para la basura. No hay forma de advertir a eso. Murió gente, no pudieron evacuar. De un momento a otro, el huracán ese que vino aumentó en su intensidad y devastó todo y nadie pudo prevenirse. Los antiguos habrían dicho, ah, mira, la furia de Dios se manifestó así, sin más ni más, y no le avisó a ningún profeta. Lo que pasó en Valencia también como que los agarró desprevenidos y no sabían ni cómo. Lo que pasó en Florida, igual, ya viene el huracán, aunque si aguantamos que no, y hace una destrucción. Pero para los tiempos bíblicos había situaciones donde Dios enviaba un profeta. Viene un castigo, va a pasar esto, arrepiéntanse. Hashem está dispuesto a perdonar, la gente luego se arrepentía y ya no pasaba nada. Bueno, amigos, pues este sería el último de los apartados para esta lectura. Espero que haya sido útil para su estudio, para ampliar nuestra comprensión de la Biblia. Modifiqué un poquito el formato, pensando que esto nos ayude a comprender mejor, a simplificar,
agregué la traducción al español a un costado del texto en hebreo, porque pues mientras somos estudiantes, pues todavía necesitamos el apoyo del español. Y la palabra sola con su significado, su pronunciación, para que los que lleguen a ver estas lecturas sea más didáctico, sea más ilustrativo, lo que se logre con estas diapositivas. Entonces, amigos, aquí terminamos con esta lectura número 7. Ahí no recuerdo si fue la 7, creo que sí, la 7, de Guía de Perplejos o Descarriados. Si llegan a tener alguna pregunta, la pueden dejar ahí en, en los comentarios. Por lo general, no hay comentarios, entonces a veces me creo que soy un buen maestro o un buen lector, porque casi no surgen dudas o preguntas. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Gracias por su atención, amigos. Espero que este humilde esfuerzo sea de bendición y con la ayuda de Dios seguiremos nuestro, nuestro viaje, nuestro camino espiritual. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.